Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar y es muy importante que compartas este video con todos tus amigos para que la información pueda llegar fácilmente a todos. Recuerda también suscribirte a este canal para que estés informado de lo último de One Ecosystem. Iniciamos. Espero se encuentren todos sumamente bien. Hoy vamos a tocar varios temas y también quiero que la comunidad aporte información, preguntas, datos y en la medida de mis posibilidades le voy a responder todo aquello que quieran saber. De momento tengo que informarles que estamos ya en la recta final. Quiere decir que muy pronto se acabará el despliegue a la cadena de bloques de Polygon y como consecuencia de esto, la compañía anunciará en Malasia dicho cierre de forma oficial. Así que si quieres saber los 8 exchange que Myloan nos anunció en el mes de enero, también te voy a dar esa información. Así que vamos con el dato. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto blockchain creado en Ethereum. En las profundidades se hizo el contrato inteligente. Somos un token ERC20. Muchos me preguntan que dónde está el libro blanco. Fue anunciado por la compañía hace ya como 2 años aproximadamente y estuvo en el portal por 1 año. Todo aquel que pudo bajarlo sacó el beneficio de esta información. Estos documentos no se pueden estar compartiendo, tienen derechos de autor y hasta que la compañía pues decida colocarlo nuevamente es que podemos tener dicha información. De momento solo le voy a mostrar aquí rapidito en video de que el libro blanco sí existe, que es una realidad de todos. Y aquí está. Ok, tengo la información. No se lo puedo enviar lamentablemente. Aquí está rapidito, lo paso. Porque tiene derechos de autor. Ahí está toda la información. En mi canal yo hice un desglose de todo el libro blanco de One Ecosystem con toda la información detallada. Lo traté de hacer lo más simple posible, pero la información está en el canal de YouTube. Entra y coloca libro blanco y te aparece un montón de videos y ahí puedes buscar la información. El que pudo bajar el PDF lo bajó. Yo no lo puedo traspasar a nadie. Hay una cláusula al final que dice prohibida su distribución si no eres una persona autorizada por la compañía para hacer este tipo de cosas. Como yo no tengo esa autorización, yo no le puedo pasar el libro blanco a nadie. Ok, vamos con datos, con información. Quiero que hagan sus preguntas. Saludos a todos los que están en el chat, conectándose de diversas partes del mundo. Tenemos a Álvaro desde la República de Panamá, en Chitre. Tenemos a Albeiro desde Colombia. Tenemos a Luis Ángel conectándose también desde México. Tenemos a Luis León, a Gustavo, a Jesús. Tenemos a Edgar Franklin, Eric Núñez. Saludos a todos. Jane, Robert, José, Alex, Diego y muchos más que están entrando en este vivo. Ok, quiero que vayamos a observar ciertos datos porque, como les dije al comienzo del video, ya estamos en la recta final. Quedan pues absolutamente casi nada. Mañana es 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 días para que se cierre la blockchain privada de Ethereum en capa 1. Y si tú no sabes lo que va a pasar, pues te informo que esa blockchain va a ser
cerrada por completo, y la única blockchain que va a estar va a ser esta que están viendo ustedes, que es la de Polygon. Polygon es una cadena de bloques interesante porque ella solita no opera. Polygon necesita, adivinen de qué, de una conexión en las profundidades de Ethereum donde ella pues tira sus raíces y se conecta con la validación de transacciones en las profundidades. En la parte superior de alta velocidad, Polygon es como una cadena lateral que va pues en la parte de arriba, por decirlo así. Ethereum va abajo, muy lenta, pero Polygon va en alta velocidad. Esto permite que Polygon realice arriba de 65.000 transacciones por segundo, y toda la validación, la seguridad y, por decir un ejemplo, guardar los registros están en las profundidades de Ethereum. Polygon no puede vivir sola, necesita de Ethereum para poder existir. Por ende, nosotros estamos conectados con ambas cadenas de bloques, porque todo lo que hagamos en Polygon va a tener, como quien dice, todo su respaldo guardado en Ethereum. De momento, observemos la cantidad de holders que están en esta cadena de bloques. Nos dice el sistema que hay 1.031.711 holders. Total de transferencia, pues 1.552.809. Tenemos un supply máximo de 250.000 millones de OEs. Y cada OEs al día de hoy tiene un precio de 44.82. Y mucha gente todavía no se despiertan de esta realidad y piensan que ese precio no va a ser sostenible. Yo lo único que puedo decirles es repetirles lo que la compañía nos dice. Y en la medida que voy desarrollando el video, voy respondiendo preguntas a los signos de interrogación. Y Carlos Mario nos pregunta. No, Carlos Mario nos envió un saludo desde Medellín, Colombia. Es Víctor Rey el que nos pregunta. Hola Eric, buenas noches. ¿Qué opinas de la información de Binance? Bueno, esa información está circulando hace mucho tiempo. No es nueva, quiero que sepan. Pero en Binance, que supuestamente va a ser uno de los exchange que va a permitir el tener OEs dentro de su plataforma, hay una información que está circulando porque Binance tiene una parte como de redes donde se ha creado como una especie de ventana con información de OEs, con datos, así como un Facebook, pero en Binance. Esa información me llegó hace unos días atrás, estuve observándola. Anteriormente ya me la habían enviado, pero eso está allí y fue hace varios meses atrás, y hay un video en el canal sobre ese tema. Bueno, las cosas están pasando, cada vez hay más conexión con el mundo de la criptografía tradicional, el mundo de la criptografía moderna que existe al día de hoy, y cada vez nos vamos a ir conectando con todos estos otros proyectos que ya tienen años de desarrollo. Nosotros también lo tenemos, pero hemos estado de forma privada. Ahora se va a abrir y los usuarios van a ser empoderados con Polygon. Ok, voy por acá. Más preguntas, háganla. Voy con Jane. Dice, Eric, ¿a qué te refieres recta final? ¿Qué va a suceder con nuestro One? Bueno, te lo explico simplemente, Jane. Vamos aquí a donde está básicamente la blockchain de nosotros. Como puedes observar en esta blockchain que nos pertenece, aquí se ven todas las transacciones. Todo esto es público. Cualquier persona de cualquier proyecto puede entrar al contrato inteligente y ver todas las transacciones de One Ecosystem. ¿Ok? Ya no podemos estar, como quien dice, escondidos en esta blockchain de Polygon. Todas las transacciones se ven. Si yo entro por acá a observar este detalle aquí de la analítica,
automáticamente me comienzan a aparecer datos analíticos de la cadena de bloques donde estamos trabajando, movimientos, ¿lo ven? De todas las transacciones que hace el sistema. Y esto es público completamente. Todo aquel que no haga el salto a la cadena de bloques de Polygon, ¿qué va a suceder? Pierde la capacidad de poder estar en esta blockchain tan poderosa y no va a poder realizar ningún tipo de transacciones. Escúchenme. No va a poder enviar WAN a nadie. No va a poder comprar ningún producto dentro de One Ecosystem donde se utilicen los WAN, y eso es en todo. No, si entras a DealShake y hay una oferta 100%, no la vas a poder comprar. Si sale alguna herramienta, un producto nuevo que lance la compañía donde tienes que usar tus WAN para comprar lo que ellos anuncien, no vas a poder hacerlo. Si quieres hacer un P2P porque quieres regalarle unas WAN a alguien, no lo vas a poder hacer. Quiere decir que todas tus monedas WAN en capa 1 que opera en Ethereum de forma privada quedan atrapadas en esa cadena de bloques y no la vas a poder sacar después del 22 de marzo, porque inicia esta actividad y el 23 clausuran todo. Quiere decir que automáticamente, una vez que esto se dé, ya el que no hizo el salto perdió la gran oportunidad de su vida de poder estar en una blockchain pública con sus tokens RC20 en Polygon y poderlos utilizar a futuro. Eso es lo que va a suceder y estamos en la recta final. Quedan 6 días para que eso termine y básicamente la compañía ha dado una ayuda adicional para aquellos que están en esa recta final, y es que si en esos 6 días tú no podías entrar a tus cuentas, pero tú escribiste a soporte diciéndole, miren, estos son mis datos, mi usuario, mi cuenta, mi teléfono, yo no puedo entrar, ¿qué tengo que hacer? Y tú lo hiciste un día antes, por sí, de que todo esto sucediera, te salvaste porque queda la constancia y el registro de que tú enviaste un correo para que tu cuenta fuera activada. O si estabas en el proceso de estos 6 días y no llegaste a hacerlo y lo haces después, la compañía te va a pedir exactamente la fecha. Y si la fecha dice 22-23 de marzo, que fue el último contacto que tú hiciste con ellos y estabas esperando respuesta y no te respondieron, te salvaste. Si aparece que es 24, 25, 26, ahí no van a poder hacer nada. Y aquel que tenga X cantidad de OEs los va a perder todos. No va a poder hacer nada en el momento que la compañía lance nuevos proyectos. ¿Qué puede pasar en el camino? No lo sé. Son decisiones que la compañía ha tomado para poder avanzar y escalar a otras cosas. Es vital cerrar la blockchain de Ethereum. No puede haber ningún tipo de transacciones que esté en capa 1. Todo tiene que ser capa 2. Voy con más preguntas por acá. Dice Sergio que cuando ya estamos en Polygon se podría hacer staking con OES. No se puede hacer nada todavía, Sergio. Hay que esperar que la compañía nos dé el norte. Esta etapa en la cual estamos ahora es una etapa como de veda. Como que nadie puede salir al mar a pescar porque pues se daña todo el ecosistema marítimo, y por ende va a haber escasez, por decirlo así, un ejemplo, ¿no? Sobre lo que está pasando con hoy. Estamos en una etapa de maduración. Tiene que terminar esa etapa. Una vez que esa etapa termine y madure, entonces vendrán otras etapas donde ya el activo es 100% capa 2 en Polygon y ya iremos al mar abierto, donde la compañía nos va a indicar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que viene. De momento, como estamos en la transición, todavía quedan 6 días, pues muchas cosas tienen que esperar. Por eso te digo que no podemos hacer staking todavía con OES. Sí se puede hacer con los euros dentro del sistema, pero eso es una clase aparte que ya yo le he dado anteriormente, pero al día de hoy se puede hacer. Claudia dice, ¿entonces pierden todas las monedas? Sí, señorita. Se pierden todas las monedas.
Pero ¿por qué? Esto es injusto. Si la compañía hubiera avisado esto hace un mes y que nada más tenemos un mes para hacerlo, sería una injusticia. Pero la compañía nos ha dado más de un año para hacer este despliegue. ¿Qué términos y condiciones tendrá la compañía después para lo que se quedaron? No lo sé. Yo no lo sé, no les puedo decir. Lo único que sé es que en Malasia van a anunciar el despliegue final de esta segunda etapa, termina y arrancamos con cosas nuevas. Más preguntas por acá, dice Eliezer. ¿Cómo sabemos si ya realmente estamos en Polygon? Tengo un video en el canal, lo escribes así mismo. ¿Cómo sé que estoy en Polygon? Y te aparece el video de una vez. Muy simple, vas a tener dos carteras, la cartera de One y la cartera de One obsoleta. Cuando entras a Wallet, si te aparecen estas dos carteras, quiere decir que estás en Polygon. Claro, si tú hiciste el salto en el tiempo que corresponde y ya está todo procesado, vas a notar eso. Si tú abriste una cuenta nueva después del 18 de febrero del 2023, ya estás en Polygon. ¿Ok? Tienes que ver la fecha de cuando se abrió tu cuenta. Si la cuenta la abriste el 17 de febrero, no estás en Polygon, tienes que hacer el salto. Todo inició el 18 de febrero del 2023. Ahí fue cuando se lanzó la blockchain a público en Vietnam y nos dieron la gran sorpresa. Dice Darío, dice, según Ether entra a un ETF, eso igual hace que la moneda OES esté en ese ETF. Vamos con la noticia. Casualmente la tengo por acá. Y observen esta tremenda noticia. Los ETF de Ethereum podrían llegar a ser tan o más exitosos que los de Bitcoin, asegura Van Eck. ¿Ok? ¿Lo están escuchando? Según esta noticia, los ETF de Ethereum podrían ser sumamente exitosos. Recuerden que en un video que tengo en el canal hablo sobre los ETFs de Bitcoin. Explico que alrededor de 11 compañías salieron al mercado aprobadas por la SEC Terminator de que podían crear sus ETF de Bitcoin, y resulta que en cualquier momento van a aprobar los ETF de Ethereum. Dice acá la noticia, desde una perspectiva de mercado, una parte de mí cree que el tamaño del mercado para un ETF de Ethereum, que viene siendo el Ether, que es la criptomoneda de Ethereum, al contado, o sea, ETH al contado, es potencialmente tan grande, si no mayor, que los ETF de Bitcoin al contado. Bueno, esto lo vamos a ver en la medida que la SEC Terminator apruebe a varias empresas que puedan lanzar sus ETF al contado de el Ether, que es la criptomoneda de la cadena de bloques de Ethereum. Eso puede pasar en cualquier momento. Y si eso sucede, créanme que Ethereum va a ser así, y se va. Va a empezar a subir, y lo que dicen por allí los expertos es que puede llegar a 10,000. No sé en qué fecha, pero eso es lo que yo escucho por allí. Recuerden que yo no doy consejo de inversión, yo soy un productor de cine y televisión y creo contenidos en el canal de YouTube. No doy consejo de inversión a nadie. Si por ahí están entrando en algún canal a nombre mío, pela el ojo porque están pidiendo plata que para que tú metas el dinero, se la das, te la quitan. No estoy metido en nada de ese rollo. Ok, ¿podemos comprar desde Binance criptomonedas OES? No se puede. Todavía no. Eso va por etapa, ¿ok? Dice Franklin, ¿qué es ETF y en qué consiste? Bueno, eso es una historia muy larga. Eh, Habría que buscar el video que tengo en el canal donde explico todo ese asunto. Eh, y básicamente, pues, es diríamos, un documento legal. Vamos a buscar la información en Google para que esté claro.
Es un documento legal que permite a Bitcoin hacer intercambios en los exchanges de forma legal, pues. Pero déjame decirte algo, vamos a buscar la traducción acá de lo que es, okay, lo que es este sistema. Y aquí hiciste la pregunta. Vamos con el dato, que aquí dice lo siguiente, dice así. Un Bitcoin ETF es un fondo negociado en bolsa que invierte principalmente en activos relacionados con la criptomoneda original Bitcoin, pero no es el mismo criptoactivo metido en una wallet fría o caliente o que está en un exchange, no es eso. Los ETF se venden como acciones a los inversores en el mercado abierto y utilizan los ingresos para construir una cartera de activos. Los ETF son similares a los fondos mutuos. Eso es lo que es básicamente. Tú tienes tu criptomoneda Bitcoin aquí, tienes un Bitcoin aquí de forma descentralizada, ¿ok? Es tuyo. Si se te pierde el teléfono, se lo borra y entra, se llevan tu Bitcoin, ¿ok? Pero tú lo controlas, lo metes debajo de la cama, lo metes en una caja fuerte, pero está aquí. Es tuyo, tú tienes un nodo, por decirlo así, con una wallet conectada a la blockchain de Bitcoin. Un ETF es un documento legal, supongamos que esto fuera un documento. Aquí está el documento de Bitcoin que dice que este papel tiene el valor de lo que refleja Bitcoin al día de hoy, al precio que está en la gráfica, y tú lo estás adquiriendo por ese precio. Y este documento es canjeable, ¿ok? De forma legal en los Estados Unidos porque está regulado, está controlado y cualquier norteamericano lo puede comprar como una inversión y dejarlo ahí a futuro y con los años cambiarlo por dinero en dólares, ¿ok? El Bitcoin que está acá, que es digital, no lo puedes cambiar por dinero en dólares así apretando un botón y ya, ¿ok? Porque siempre hay un puente, que es un tercero que da el servicio. Pero en Estados Unidos el mismo Bitcoin que está aquí en el móvil, ese Bitcoin a ellos no les interesa mucho, quiero que sepan. O sea, la SEC no confía en eso, porque con esto tú puedes hacer transacciones que nadie se da cuenta. Acá, como está regulado, que es un papel, dice ahí lo aceptamos. Entonces, la pregunta que yo te hago, pues, ¿qué es lo que están haciendo entonces? Ahora el Bitcoin es un papel, no es una blockchain, pues, que tú tienes acceso a ella y la puedes tener contigo. Estos 11, estas 11 instituciones que están haciendo este tipo de negocios, lo que hacen sabiamente, y he escuchado por allí, que ellos venden sus ETF, su papel, pero están también acumulando Bitcoin. Por eso es que el precio está subiendo, porque ellos en sí están acumulando Bitcoin real en sus arcas guardadas en sus dispositivos especiales de cartera fría para mantener esos Bitcoin allí. Y en papel, legalmente están tirando pues sus ETF de Bitcoin. Eventualmente vendrán los ETF de Ethereum y va a ser lo mismo. No está conectado a una blockchain. Eso es papel que sale por ahí y la gente lo compra como si fuera una acción de Apple, una acción de Microsoft. ¿Me entiendes? Y tienes el documento, eso tiene un valor, lo compraste a un precio y eventualmente puede subir o bajar. Eso es básicamente. Dice, más preguntas por acá. Dice, ya bueno, ya respondí lo de los ETFs. Dice Wari que no creo que un gran proyecto como OES no va a salir al mar abierto. Tiene que salir sí o sí. Mira, Wari, yo te digo algo. Una vez que tú estás en esto que ustedes están viendo acá, ya estás listo para la foto. No, no, que ahora yo voy a aguantar la moneda un par de años más. No puedes, brother. No puedes hacerlo. Para eso te quedas en privado. No puedes hacerlo. Te penalizan, quiero que sepas. Una vez que tú lanzas la blockchain a público, tu token por ley de blockchain públicas se tiene que intercambiar con activos blockchain públicos
De lo contrario, si no lo haces, penalizan a la blockchain y a todo el proyecto. ¿Ustedes me entienden? Esto tiene un tiempo de vida corto. Tarde o temprano la compañía tiene que buscar la manera de que esto se interconecte con todo lo que existe en el mundo de la criptografía. Nosotros desde Polygon y nuestro proyecto seguirá avanzando, pero es vital que nosotros nos conectemos con los exchange también. Vienen las 7 wallets, ya yo se las dije. Disculpen. Vienen las 3 wallets y los 8 exchange. No es porque yo lo esté diciendo. Esta información la saqué de nuestra Black Diamond Mailoa, que la anunció el 1 de enero. Y esa información, si él está diciendo, algo de verdad debe haber en el fondo, porque no creo que ella se ponga a dar una información que a futuro no vaya a suceder. Si la tenemos, pues es una bendición, ya sabemos más o menos qué es lo que viene. Y vamos con estas blockchain rapidito para que ustedes tengan la información. La primera de ellas, según lo que nos dice Mailoan, se llama Uniswap. Y este es el primer intercambio que la compañía ha estado realizando pruebas, es con Uniswap. Este es un exchange descentralizado, usa tecnología DeFi y como usa este tipo de tecnología, pues se crean pool de liquidez. Un pool de liquidez consiste en varios padrinos que entran y dan dinero a ese pool comprando un par de tokens. En este caso, One como OS se compra esa cantidad de tokens y los USDT, que es la otra cantidad de tokens que se compra. Y dentro del pool, eso le genera un beneficio a aquel que pone el capital para que eso comience a crear liquidez. Entonces, es como si tú fueras un banco, nada más tienes la estructura, pero no tienes dinero. Entonces tú hablas con varios millonarios, le dices, traigan sus millones a mi banco y yo le voy a dar el 8% de interés anual, garantizado con sello, seguro y todo, y comienzas a llenarte de millones. Entonces, en 6 meses tú ya tienes 300 o 400 millones de dólares. Entonces, como tú conoces el mundo de las finanzas, con esos 400, 800 millones que puedas tener, pon que tengas 900 millones, pues la gente ahí feliz porque pusieron la plata contigo. Tú tienes que ver cómo mueves ese dinero para que genere suficiente capital para pagarle el interés a todos los millonarios que pusieron esa plata allí. Además de eso, que te quede un beneficio a ti como banquero. Y además de eso, que haya tanta liquidez para que tú puedas dar préstamos a personas que quieran venir a tu pool y quieran hacer un intercambio. Pues básicamente así funciona con este exchange de Uniswap. El otro exchange que está dando la vuelta por allí, que fue anunciado, se llama Gate.io. Y este exchange, pues, básicamente tiene su comunidad. Es un exchange como muchos otros. Utiliza diferentes tipos de tecnología. Y, pues, fue anunciado también en el mes de enero. Y estas son las cosas que uno tiene que ponerse a observar, ¿no? Porque recuerden que los exchanges son como bancos y cada banco tiene su comunidad, tiene su gente y hay acuerdos con estos exchanges que eventualmente la compañía tiene que hacer. No es que yo pongo mi token y ya va porque va. No, eso no es así. Espérate. Hay acuerdos que la compañía tiene que llegar a cada uno de ellos. Estos son trabajos internos que la compañía no nos va a decir. Eso ellos tienen que desarrollarlos. Ese es el trabajo de ellos. Llevar a nuestra comunidad a la conexión con los diferentes ecosistemas que puedan existir para que la compañía pueda ir expandiéndose poco a poco, sin dejar el desarrollo del ecosistema, que es hacer que DealShaker sea una plataforma de comercio electrónico que acepte tarjetas de crédito y otras criptomonedas para que puedan comprar productos y servicios dentro de DealShaker.
Ok, voy con otro exchange de los que nos dijeron. Se llama este exchange que se llama Aave.ai. Es un exchange que utiliza inteligencia artificial y este exchange, quiero decirles, es bastante nuevo. Fue creado hace pocos meses y, espérese, no, este que es, no, me equivoqué. Este exchange es OKEX. No, este es Javi, está muy bien, sí. Aquí arriba está en el titular. Eh, y este exchange, como les dije, que utiliza inteligencia artificial, es que me confundí porque en la parte de abajo hay como una publicidad. Y aquí dice OKEX Online. Dice algo allí. Bueno, el detalle es que nos han informado estas cosas. Si uno pone el contrato inteligente en estos exchanges, aparece ya OES y comienzan a verse las cosas de que ya estamos pues mostrando nuestros exchanges. Entonces también tenemos este otro exchange muy famoso que se llama BitGet. Y este exchange pues tiene 20 millones de usuarios, observen. 630 criptomonedas. 130,000 traders elites están operando en ese exchange. Y básicamente pues tiene mucha información también. Todo esto está disponible para todos ustedes que observen y comiencen a aprender sobre estos exchanges. ¿Cuándo va a pasar eso? Yo no le puedo decir fecha porque solo la compañía nos podrá dar información de esto y esperemos que en Malasia nos abran un poquito más el panorama y que todo esto que nos ha dicho nuestra diamante negro Mai Luan se pueda ir enrutando hacia un futuro cercano y que podamos entender pues todo lo que quiere hacer la compañía para llevar nuestro proyecto a ser uno de los mejores. Ok, vamos acá con Dex Screener. Como ustedes saben, Dex Screener, yo agarré el API de este sistema, que lo puede hacer cualquiera que tenga un sitio web, y lo incrusté dentro del portal de Yo Soy One. Como pueden ver, aquí se nota clarito de que esto es un exchange conectado con Uniswap. Ok, aquí lo están viendo Polygon con Uniswap. Polygon es nuestro contrato inteligente, nuestra cadena de bloques. Y en Uniswap es el exchange descentralizado que la compañía ha adquirido para este tipo de propósito. Entonces, si quieren buscar más información, pues aquí ven detalles, los contratos y todo. Y pueden ver aquí las últimas transacciones que se hicieron hace 5 días. Yo les digo algo, este exchange está en prueba. La compañía está haciendo pruebas a nivel interno. Porque una vez que las WAN salgan del control de la compañía, quiero decirte que ahí es bien difícil poder controlar una moneda, una criptomoneda, un token RC20 que salga ya una wallet. Ya el usuario que recibió sus WAN aquí ya decide qué va a hacer con eso. ¿Me entienden? Entonces, a la comunidad es empoderarla. Porque si tú tienes 1000 WAN o 10,000 WAN a un valor de 45, como está en el CoinMarketCap, 44, 45 dólares, te han dado dinero digital que tú has esperado por muchos años y lo tienes ya en un dispositivo móvil, en una wallet o en tu computadora y está ya liberado. Entonces la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con tanto poder de compra? Cuidadito que cometes algún error y fusilas tu capital semilla a futuro. Entonces, yo les digo, cojan las cosas con calma, vamos a esperar que todo salga, que ellos nos digan cómo son los procesos y hacerlo con mucha calma. Claro, en ese revolú van a entrar muchos estafadores que quieren coger tu WAN diciéndote y engañándote y tienes que estar muy claros a seguir la información que viene de la compañía. Por nada del mundo ustedes se metan a seguir páginas web que no son oficiales de la compañía.
porque créanme que se pueden buscar un dolor de cabeza muy grande y para eso la compañía ha desarrollado una herramienta que yo hice un video exclusivo de eso para que ustedes no cometan ese error y se vayan con cualquiera que anunció una publicidad ahí que parece como que es real. Pero si no lo ha dicho la compañía y no lo ha confirmado en su newsletter, pues yo te recomiendo que ni se te ocurra meterte en eso porque puedes perder todo, absolutamente todo. Cuando tú entras al portal web, automáticamente vas a notar algo nuevo. Vas a notar que está aquí lo que es el newsletter, ¿ves? Ese newsletter está ahí exclusivamente para todos los socios de One, para que puedan saber la verdad de la información. Si tú le das un clic, automáticamente ese newsletter va a cargar y una vez que cargue, vas a ver la información detallada y directa de la compañía. Si tú quieres buscar un idioma en particular, te vas al fondo del newsletter y aquí escoges tu idioma. En el caso de nosotros sería español, pero está el portugués, está el catalán, está el italiano, está el romana, está el Deutscher, que es como el alemán, ¿no? Y ahí están los otros idiomas, ¿ves? El ruso. Miren todos los idiomas que están aquí. El coreano, el japonés, el chino. Todo está disponible y tú le das un clic y entras a el lenguaje de tu nación. Y ahí puedes ver todo en español. Y lo que está allí quiere decir que está confirmado. Lo que no está allí no está confirmado por la compañía. Entonces hay que esperar que las cosas estén allí. Por eso yo les digo, si la información no viene de un gran líder de la compañía, o vienen de estos portales web que uno no sabe su procedencia o que clonan la imagen del CEO o clonan a un gran líder o clonan a X compañía para que esté metiendo información. Eso lo único que persigue es que tú caigas en esas redes, te dejes engañar, te pidan un fee de algo, tú lo pagues y más nunca los ves. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, eh, dice Wari Shard. Y los otros exchange también funcionan con el pool de liquidez como Uniswap. No, los otros exchange que yo tengo, lo que yo tengo entendido, hay algunos que utilizan ese tipo de tecnología también, ¿no? Creo que Binance está implementando también esa tecnología DeFi. Y hay proyectos que permiten hacer eso. De momento hay que esperar cómo va a ser todo esto, ¿no? Puede ser que ellos utilicen a Uniswap como exchange base y toda la información que se realice allí, pues se va a reflejar, por decirlo así, en estos exchanges que han aceptado ese tipo de transacciones y la gente pues podrá entonces utilizar los servicios que ofrece Uniswap. Pero todo esto va paso a paso. Tenemos que esperar también las tres carteras y eso pues dependemos de lo que nos digan. Ahora mismo pues estoy hablando sobre los que nos dijeron en enero, pero tenemos que esperar qué va a pasar en Malasia. Hay un video donde les hablo y les digo qué es lo que pasa, ¿no? Ellos dicen allí. Eso está hace unos días atrás. Ok, vamos con el otro exchange que se llama OKEX. Este es otro exchange que también tienen carteras, por cierto. Y se supone que en este exchange también vamos a estar utilizándolo. Es un exchange muy avanzado, también muy moderno, muy famoso. Le hacen mucha publicidad. Y se supone que este exchange eventualmente va a permitir que OS esté dentro de él. Pero, vuelvo y repito, podemos tener la información, pero hasta que eso no tenga un newsletter confirmado al 100%, tenemos que esperar que la compañía lo valide. El otro exchange es uno ya muy conocido, que se llama Binance. Y este exchange pues también va a permitir que se hagan transacciones con OS dentro de él. El otro exchange sería Bybit.
muy famoso también. Y al igual que los otros, tenemos que esperar la confirmación. Estos son los nombres que han estado circulando de los diferentes exchanges. Yo le digo, si estos exchanges entran, eventualmente muchos otros pueden decidir, hey, nosotros queremos que ustedes también estén acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y entonces se empieza esto a multiplicar. Así de simple es. Dice Diego, buenas noches Eric. Consulta, ¿se pueden acceder a las compras de OS One? Bueno, todas las compras de One lo pueden hacer a través del portal web. Y es muy simple. Una vez que tú estás dentro del portal web y quieres comprar OS, básicamente lo que tienes que hacer es entrar aquí donde dice My Shop. ¿Lo están viendo? Le das un clic y aquí están los módulos de educación que todavía tienen las promociones con sus fichas y puedes adquirir el módulo de educación que tú quieras y la compañía te regala una gran cantidad de fichas promocionales que tú puedes entonces minar a través del sistema de Proof of Stake. Es instantáneo y construyes más One. Claro, aquel que quiera ya estos paquetes especiales que están dando vuelta, bueno, ya eso me escriben al directo y yo les digo cómo es el asunto. Porque esto llega a un punto donde termina, esto no es para siempre, ¿eh? Esto termina porque una vez que ya en Malasia definan más de 4 cosas, ya, o sea, automáticamente se acaba esa historia. De hecho, las promociones que están del One Academy terminan para este mes. Ya después vendrán otras cosas, no sé qué es lo que viene. Dicen que viene un One Academy diferente, no sé, vamos a esperar. Ya veremos qué es lo que va a lanzar la compañía. Lo importante es que si tú logras conseguir la mayor cantidad de OS, pues tendrás más de este activo y siempre es beneficioso tener el token a un mejor precio conseguido que adquirirlo ya una vez que esté en las carteras o en los exchanges al precio del mercado. No sé ustedes. Preguntas, más preguntas. Hagan las últimas preguntas, chicos y chicas. Voy con más información por aquí rapidito de otro tema que quería tocarles. Y es el ejemplo que un presidente de Centroamérica está dando al mundo. Y es nuestro amigo Nayib Bukele. Allí, como lo ven, el presidente de El Salvador predica con el ejemplo a la comunidad de Bitcoin. Y ellos aplauden al presidente Bukele. ¿Qué hizo el presidente? Pues comenzó a revelar dónde están las carteras de El Salvador, las carteras de Bitcoin. Y El Salvador se convierte, adivinen en qué, en un Fort Knox. Se convierte en una caja fuerte, esta que ven ustedes acá, ¿ves? El Fort Knox, donde guardan todo el oro de los Estados Unidos. Por decirlo así, en este caso sería el oro digital, que sería Bitcoin. Entonces, se supone que este lugar es un lugar que no es de fácil acceso. Eso está súper controlado y ahí está todo el oro de Estados Unidos y de otros países que lo guardan allí como protección. Entonces, en este caso, el presidente Bukele anuncia las wallets de ese fuerte, obsérvenlo. Esa es la dirección real. Y la gente automáticamente copió la dirección y comenzó a enviarles Bitcoin. Y la gente le envía 30, 40, 50, 80 dólares, 20 dólares, 100 dólares en Bitcoin. Y ahí están empezando ellos a recoger también algo de este gran anuncio que hizo el presidente de decirle a la comunidad cripto, aquí estamos, esta es nuestra wallet pública y si apoya bien, pero aquí está el dinero de los salvadoreños. Quiere decir que es el primer país en América en anunciar esta gran proeza de convertir a Bitcoin como un medio de pago, como una moneda dentro del Salvador. Yo no sé ustedes qué piensan al respecto. Podrá ser que sucederá también con Ethereum o con otros proyectos. Ya lo veremos en el tiempo.
Voy con alguna pregunta por aquí. Dice, buenas noches desde Colombia, excelente información. Saludos, Gustavo, allí donde estés. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, háganla. Y seguimos con un detallito. Y tengo que decirles que deben prepararse para lo que viene pronto dentro de One Ecosystem. Como les dije, la compañía tiene su portal web y desde allí podemos ver este tipo de noticias. Ya sabemos que el 23 de marzo es el último día para el despliegue de la cadena de bloques de One Ecosystem a Polygon y termine ese despliegue. Y es vital que ustedes lo salgan. Tienen que hacerlo porque si no van a perder sus One. Sus One no van a tener ningún tipo de utilidad. Van a quedar ahí como un adorno. No esperes al último día, transfieres tus cuentas a tiempo. Todos los usuarios activos y aprobados por KRS que no tengan transacciones pendientes o bloqueadas. Esto quiere decir que si tú estás enviando One a una persona, cuando tú envías One a una persona se bloquea la transacción y tienes que esperar que la blockchain valide eso para que la transacción termine. Si tú estás haciendo varias transacciones y vas a hacer el salto a Polygon, automáticamente el sistema te dice que no lo puede hacer y te manda una X. ¿Ok? Si tienes transacciones pendientes de lo que fuera dentro del sistema, no vas a poder hacer el salto a Polygon por eso. Tienes que esperar que eso termine. A veces puede tardar 48 o 72 horas. Y el tiempo es corto, solo quedan 6 días. La transferencia a la cadena de bloques pública de Polygon abrirá el sistema a una descentralización total. Aquí está en el newsletter, ¿ve? Y una seguridad completa. ¿Por qué va a ser completa? Porque una vez que estamos en público, las transacciones son más seguras, son más robustas y son más fuertes que estando en una blockchain privada. En una blockchain pública hay miles de servidores conectados validando lo que ocurre dentro de la cadena de bloques. En una transacción de una blockchain privada, el control es mínimo, pero hay un riesgo mayor. Entonces, de esta manera, vamos a poder recibir toda la capacidad de la blockchain de forma pública, toda la validación y toda la seguridad que da Polygon. También dice que se le dará un empoderamiento total al usuario. Aquí está, ¿ven? Empoderamiento total al usuario. Abriremos todos nuestros proyectos al mundo y daremos el poder a los propios usuarios. Abriremos todos nuestros proyectos, dice One Ecosystem, al mundo, no solo para nosotros. ¿Ok? Esto tienen que entenderlo, ¿eh? Abriremos todos nuestros proyectos al mundo. Quiere decir que vamos a estar a la vista de todos y daremos el poder a los propios usuarios. Es lo que yo les digo a ustedes. Nosotros estamos dentro ¿de qué? De una compañía que vende turbinas de avión o vende motores de barco. No. Estamos dentro de una compañía que fabrica smartphones. No. ¿Estamos en qué? Una compañía que crea su propio contrato inteligente y crea una comunidad tenedora de tokens ERC20, que es dinero digital. Y por eso nos van a empoderar, porque ese activo digital que tú vas a recibir es un activo poderoso. Tiene toda la tecnología de Ethereum en las profundidades porque somos un token ERC20 y tenemos la velocidad y el desarrollo utilizando la tecnología de plasma en Polygon. Entonces, lo mejor es que vas a tener eso bajo tu control. El uso de la plataforma Polygon, nos dice el titular aquí, garantiza una seguridad alta y completa, aumentará la escalabilidad y soberanía de nuestros proyectos.
¿ok? Y garantiza beneficios estructurales. Entonces, esta información está en el newsletter, ustedes pueden buscarla, ya les dije cómo tienen que hacerlo. Solo le das un clic aquí arribita, observen. Le das un clic ahí donde dice newsletter y automáticamente te lleva a esa información que yo estoy leyendo en este preciso momento. Voy con preguntas ya para finalizar. Dice por acá Wari que está muy pues contento pues por lo que viene, que ojalá nos sorprenda. Sí, eso va a ser interesante, Wari. Vamos a esperar con calma y con alegría lo que viene. Dice Tedrox Alvarín. Hello, Mr. Rueda. Blessing for United States. How can I put a picture on my profile of one ecosystem? You cannot do it this. Can you show to us how to do it? I can do it. Tienen que entender algo. Él está preguntando que si le podemos cambiar la foto del perfil. Este que está aquí, ¿ve? Porque yo sí se lo puse. ¿Ok? Mi perfil está con esto puesto. Él quiere saber si podemos colocarle ese perfil a nuestras cuentas. Y yo le digo que no se puede. Porque eso era en el sistema anterior. Cuando sí lo permitía. Y aquel que lo hizo y lo subió, pues dejó su picture allí guardada. Al día de hoy eso no se puede hacer. ¿Ok? Voy con otra pregunta por acá. Dice, buenas noches, ¿qué pasaría cuando la compañía no responde para unificación de cuentas y cambio de correo? Solo se ha realizado el ticket. Bueno, si has realizado el ticket antes del 23, la compañía va a dar plazo hasta que responda a todos los tickets, así sea que abril entre, va a responder esos tickets y te van a dar seguimiento hasta que tú puedas hacer el salto. Eso es lo que ellos han dicho, han dado ese plazo. Dice por acá, excelente, dice buen trabajo, gracias por la información. Desde Bogotá, Colombia, nos dice el señor Wilfred Rojas. Edgar dice, ¿qué paquete promocional recomiendas? Bueno, eso queda a discreción de cada uno de ustedes. Tienen que entrar a el back office y buscarlos allí. Si quieren alguna promoción en particular, pues me contactan y yo les digo en privado cuál tengo en este momento. Y de sombra seductora, bueno, ya faltan 5 días para el gran evento y la gran noticia. Así es, amigo. El 22 arranca todo. Dice Tedro, ok, thanks for your answer. Welcome, my friend. Seguimos avanzando. Y bueno, yo creo que de momento esta es la información que yo quería darles hoy. Ya vamos para los 53 minutos. Recuerda suscribirte al canal, es muy importante que se suscriban. Si tú estás viendo este video y no te has suscrito, vale la pena, si así lo tienes a bien, que te suscribas para que te llegue la información. Si activas la campanita de notificaciones, ¡pling!, te enteras cada vez que salgo en un vivo, te enteras cada vez que voy a estar dando información constante e insonante durante los próximos días. Información que a mí me llegue, yo la voy a tratar de traducir, la voy a tratar de anunciar en el canal, así sean 5 o 10 minutos cortitas, de lo que nos esté dando la compañía para mantenerlos a ustedes informados. Entonces es vital que actives esa campanita para que estés claro cuando yo salgo en vivo o lanzo un video sobre algún tema en particular. Y les recuerdo pues que estas suscripciones son completamente gratis, no cuestan nada. Por ahí entró una última pregunta, dice Federico. Hola, hice el salto a Polygon, pero no tengo aprobado el KYC. ¿Cómo fue eso, mi amigo? Me quitan mis monedas. Si estás en Polygon, no, ya hiciste el salto, pero lo hiciste, me imagino que en la primera vuelta.
porque en esta vuelta, en la segunda etapa, si tú no tienes el KYC, no te permite hacer absolutamente nada. Coméntanos allí, por favor, cuándo fue que hiciste eso. O puedo usar mis monedas cuando aprueben el KYC. Sí, cuando te aprueben el KYC, vas a poder utilizar tus monedas en todo lo que desarrolla el proyecto. Esa es una diferencia que quiero que tengan clara, ¿no? Puede ser que tú hayas hecho el salto en la primera etapa porque no exigían que el KYC estuviera aprobado al 100%, sino con los documentos subidos y tú hacías el salto. Podías recibir won o euros de cualquier persona que tuviera el KYC aprobado. Si tú no lo tenías aprobado, tú podías recibir el KYC. Eso fue en la primera etapa. En la segunda etapa todo se complicó, el valor se dobló y ahora se requería KYC aprobado de ambas personas, del que envía y del que recibe. De lo contrario no puedes hacer el salto porque no tienes los euros. Entonces, si tú hiciste el salto, por decir un ejemplo, ya, y estás en Polygon, pero resulta que el 1 de abril se vence tu documento de identidad y tu KYC queda suspendido, lógico, no vas a poder realizar ningún tipo de transacciones, pero ya tus monedas están en Polygon. Ya salvaste tu patrimonio. Ahora con calma tú vuelves a escanear el documento nuevo que te da el gobierno de tu país, lo subes y espera que la compañía te apruebe nuevamente el KYC. Pero si llegó el 23 de marzo y tú no hiciste el salto, ahí sí pierdes todo aunque tengas el KYC aprobado. ¿Ok? Dice por acá Juan José, saludos ahí Juan José, espero te encuentres muy bien. Al parecer el evento de Malasia no va a ser diferido, dice. Sí, me imagino que va a pasar como sucedió con Vietnam, que era muy cerrado y la única información es la que los líderes están constantemente anunciando. Yo les voy a decir algo. 2 ojos, 4 ojos, 10 ojos, 100 ojos ven más que uno. Así que cuando esto inicie, traten de enviarme información y yo la comienzo a observar para poder estar al tanto de lo que está pasando. Entonces, de esa manera podemos ir replicando los datos que dan y dando las buenas nuevas, ¿no? Como pasó en Vietnam, o sea, nos enteramos y todo, bueno, se hicieron los videos y se trató de pues lanzar lo que se pudo en ese momento, ¿no? En este caso, vamos a ver qué sucede. Dice por acá, fue en noviembre del año pasado, dice. Ok, ok, bueno. Bueno, en noviembre del año pasado todavía había un poquito más de flexibilidad. Apenas entró enero, todas las cosas se complicaron. Se pusieron más estrictos con esto del KYC. Dice Hernando, nos pregunta o nos comenta, dice, Eric, buenas noches. Es que quiero que mi madre haga el salto, pero no tiene ningún documento a su nombre. Recibos de agua, luz, gas, extracto bancario, no tiene nada de eso. Bueno, es complicado, Hernando. ¿Y la casa de quién es? ¿Es de ella? ¿O ella vive en tu casa? Si ella vive en tu casa, entonces, y tú eres dueño de esa casa, hazte un documento y tú tienes el KYC aprobado con la dirección de tu casa, hazte un documento legal que diga, por medio de la presente, mi mamá, la señora de tal, número tal, 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 con cédula tal, 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 con número de teléfono tal, 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 con correo electrónico tal, 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 vive en esta dirección y pones la dirección tuya que te aprobaron, tal, 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 conmigo. Yo, fulanito de tal, que tengo el KRS aprobado, valido que eso es así. Pones tu firma y pones el dato de ella y que ella lo firme. Ambos lo firman y lo subes. Y ese documento muchas veces funciona. Sobre todo para los padres que ya tienen el KRS aprobado. Le hacen una carta a la compañía diciendo de que ustedes son los padres de X hijo y este hijo pues tiene una dirección de correo, tiene un teléfono tal y su nombre completo es tal y la dirección de este hijo es la misma que la que ustedes tienen aprobada y pone la dirección exactita. Y abajo ponen la firma suya
y la de su hijo con los datos de cédula debajo de cada nombre. Y lo envían a la compañía. Eso funciona. Ya yo lo he hecho acá y funciona. Pero el que asume la responsabilidad de esa dirección, lógico, tiene que tener el KRS aprobado. Voy por acá. Dice Zulay. Gracias por tu valiosa información. A la orden, Zulay. Saludos. Una carta de condominio también ayuda si estás alquilando. Que te hagan una carta del condominio con el sello del condominio, del administrador, que diga fulanito de tal vive en el apartamento tal, cuyo condominio está en esta dirección. Pam, 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 pam. De esa manera, tú estás consiguiendo una prueba de dirección que está con la firma del administrador del condominio o de la residencia, y que si tiene un sello se lo ponga, es mejor, ¿no? Lo subes y se lo mandas a la compañía. También he escuchado mucho que le ha funcionado eso. Lo otro es ir al registro público y pedir una prueba de dirección del registro público del gobierno de tu país, que diga que tú vives en esa dirección y que le pongan los sellos. En algunos casos es el municipio de algún país o de alguna gobernación o de algún departamento o provincia, donde dice que fulanito de tal vive en esa dirección y estos son sus datos: número completo, cédula, celular, correo electrónico, y esta es la dirección de donde vive, y vive ahí desde hace tantos años, o vive con los hijos, pan, un sello, y lo suben. Mireya pregunta: buenas noches, la aprobación del KRS está demorando mucho la aprobación y no se va a alcanzar a dar el salto a Polygon. Gracias. Ese es un problema. Porque puede ser que tú tengas los euros, puede ser que ya entras a tu cuenta y subiste los documentos del KRS y todavía no te han aprobado. Yo te recomiendo que si tú ves que de aquí al viernes no te han aprobado, porque el sábado es la actividad, el mismo viernes en la mañana, primera hora, le escribas a la compañía diciendo de que tú entras a tu cuenta, que escribiste el KRS y lo subiste hace 10, 15 días, que no puedes activarlo y por ende no puedes pagar el salto a Polygon porque el sistema está muy atrasado. Que quede esa constancia para que el día de mañana, que va a ser después del mes de marzo, en abril, que todo el mundo va a estar contento con las noticias, pero el que no hizo el salto se va a sentir triste. Tú puedes decirle: mire, yo le escribí a ustedes el 20 de abril o el 21 del mes de marzo, disculpen, y les dije a ustedes que yo no podía, no me iban a aprobar el KRS, que estaba esperando que lo hiciera y ustedes se demoraron. Entonces tú entras en esa cola para que te den el chance de que cuando te aprueben el KRS, tú puedas estar en ese tiempo que ellos van a permitir de ir a Polygon. Dice: el número total de 250,000 millones. Es imposible que la empresa ingrese todo ese número y aproximadamente 11 billones de dólares. No es imposible porque el 60% de esa cantidad de One OS está repartida ya al día de hoy en la comunidad. Eso tomó 10 años hacerlo. Claro, si tú agarras un proyecto como un meme coin, que tienen así más o menos cifras más arriba que las nuestras, eso todo está inflado, todo eso es ficticio. Lo nuestro no es así. Esos 250,000 millones, la compañía, si acaso, le quedará un 40% para ellos. Si acaso, porque hay que hacer otros cálculos, ¿no? Entonces, vienen muchos tokens que van a estar como congelados o quemados, por decirlo así. Eso también tenemos que ver qué va a pasar con ese asunto, ¿no? Así que no creo que eso sea un problema, mi amigo Trading FX. Tú lo dices por el valor. Bueno, recuerda que el valor se va a sacar de las monedas que están almacenadas en wallets públicas. Cuando eso comience a almacenarse en wallets públicas, van a ser las wallets ya reales y reflejadas dentro del sistema, y eso se va a calcular o se va a multiplicar por la cantidad del valor que está OS en el CoinMarketCap, y eso va a dar
ese supply. En este momento, como hay una sola cartera que la controla la compañía, lógico que el valor que marca es ese, el de 11 trillones, porque ellos tienen una sola cartera y un valor y eso lo va a marcar en el CoinMarketCap. Pero cuando se comiencen a distribuir las wallets, los WAN, automáticamente va a estar la cartera principal, lógico, que va a decir que todavía ese valor va a estar allí. Y todos los WAN van a estar repartidos en diferentes carteras externas. Recuerden que las WAN posiblemente en Malasia nos den información sobre ese asunto de las carteras. Vamos a esperar la noticia. Eventualmente tenemos que ir para el mar abierto, no nos queda de otra. Y lógico, la compañía va a tener una cantidad de WAN para poder ella dársela a los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos van a recibir ese WAN en un acuerdo que se hace con la compañía. No sabemos cómo va a ser todo el proceso. Todo eso lo tenemos que ver en los próximos meses. Esto se va a poner bien interesante, créanme. Juan José dice, trading más token. Bueno, sí, en eso tienes razón, Juan José. Ya nos quedamos sin supply. La cantidad de tokens que hay en circulación, en movimiento, pues ya es muy poco. Y bueno, uno pone una cifra, pero ya, si se pone a hacer los cálculos, quizás con 500,000 hubiera funcionado, hubiera sido más fácil, pero ya no se puede hacer nada. Ya el contrato inteligente se lanzó, que son 250,000 millones, y ya eso muere allí, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer ningún otro cambio. Eso queda ahí ya para el futuro, para la historia que tú y yo vamos a vivir cuando este proyecto sea abierto 100% a todo el universo de la criptografía. Bueno, yo le voy a dar las gracias a todos ustedes por su atención, por todas sus preguntas. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando estoy en vivo. Y será que nos vemos entonces en un próximo video programa. Cuídense.